Moderado por Bernardo Toro. Muchas gracias. Me imagino que con esto. Aló, ¿sí puedo cantar? Ahí está. Buenos días. Voy a tratar, no, esto tiene pinta como para cantar, pero voy a intentar no cantar. Bueno, vamos a ver con el tiempo porque hay mucho que decir. Estoy muy contenta de la convocatoria, gracias a todos los organizadores del foro, a sus grandes amigos, a la magistrada auxiliar, a Bernardo Toro, a todos ustedes. Hay tanto que decir y el derecho es tan tremendamente aburridor que voy a tratar de no ser muy abogada. Y les voy a contar un poco por qué este foro es tan importante y por qué lo que se ha logrado jurídicamente desde la sociedad civil y con la Corte Constitucional cambia la historia del país. Ustedes ven Civisol, es cambio sistémico, cambios de fondo. Entonces voy a empezar por un poquitico de historia. La basura hoy en día no es lo que era hace un par de siglos. Antes de vivir en ciudades vivíamos en el campo y no había suficiente tecnología para producir plástico. Básicamente todo era orgánico o estaba hecho en madera o eventualmente en vidrio, pero casi todo las personas lo volvían y lo recuperaban. La madera la volvían leña, los orgánicos se los daban a los animales, etcétera, etcétera. Cuando aparece el Renacimiento y empiezan las ciudades, y empiezan las urbes y los conglomerados, resulta que hay un problema complicadísimo, y es qué hacer con los residuos líquidos y con los residuos sólidos. Algunos de ustedes habrán visto en películas del medioevo que tiraban la vasenilla por la ventana y que tenían perros y gatos y ahí conviviendo abajo, porque era la transición de lo rural al urbano. Resulta que es una de las grandes razones para las plagas del medioevo era justamente la ausencia de saneamiento ambiental. No nos habíamos inventado aún la forma de disponer de los residuos líquidos y sólidos. Y hasta el siglo XVIII en Francia, con la escuela de los higienistas, empiezan a pensar en la necesidad de hacer saneamiento básico. Y resulta que, pues naturalmente, si uno tiene una ciudad de 500.000 personas, las posibilidades de delegarle a las 500.000 personas que se encarguen de sus residuos sólidos o líquidos iba a ser muy difícil. Y esa competencia pasó al burgomaestre o al que respondía por la ciudad, es decir, en términos de hoy en día, el alcalde, ¿no? Así, con un problema de higiene, de salubridad pública, mucho antes de que empezáramos a preocuparnos por el medio ambiente sano, aparece el concepto de servicio público, y es el servicio que presta el Estado ciudadano en su momento a los ciudadanos para evitar que se enfermen y que tengan problemas de salubridad. Cuando aparece el servicio público básicamente es el fundamento del derecho administrativo y el derecho público. El servicio público hay de diferentes tipos, pero el que nos importa aquí, para poder entender todo lo que viene ahora, es el servicio público domiciliario esencial. Se entiende que son servicios públicos domiciliarios esenciales aquellos que satisfacen las necesidades básicas y que además jurídicamente se entienden como redes físicas o humanas, y esto sí que es importante, guárdense eso, redes físicas o humanas, es decir, desde un punto de generación o eliminación hasta un punto terminal. Así la termoeléctrica o la hidroeléctrica está conectada con el bombillo, la represa está conectada con el grifo y los sitios de eliminación deberían estar conectados con la caneca de basura, ¿de acuerdo? Todo esto para llegar a la caneca de basura de hoy en día. Esa caneca de basura que tenemos hoy en día, en Bogotá, para que hablemos del caso de Bogotá, ha tenido una historia muy interesante desde 1900. El servicio público primero fue un antiguo oficio, un ancien métier, como le dicen los franceses, y eran los recicladores, antes que cualquier persona, los que pasaban. Seguramente ustedes han oído los abuelos, los bisabuelos, que decían: llévate esto de acá y le dan 3 pesitos en el bolsillo para que se lo llevaras. Cuando en Colombia pasa lo mismo y la ciudad se crece, resulta que tiene que entrar la alcaldía, y entró en su momento. Fue muy chistoso porque a principios del siglo XX eran los presos los que hacían el saneamiento básico, después fueron policías, después fueron carretas, carretillas, carros,
Y así sucesivamente fue evolucionando hasta que llegó a la Secretaría de Obras Públicas. Esto es muy importante porque ahí es donde aparecen los carros. Aunque uno pensaría que la caneca de basura no tiene mucho que ver, el tema del transporte está intrínsecamente ligado al tema de saneamiento básico. Por eso lo primero que apareció fueron las camionetas de la Secretaría de Obras que cargaban basura, con un problema que se llenaban en 2 cuadras. Ahí poco a poco van viendo la necesidad de carros compactadores, que puedan compactar para poder recoger en rutas y en muchos más residuos sólidos. Cuando llega el momento en que esto es imposible manejarse, se crea la EDIS en Colombia, en Bogotá, perdón, o en Sirva, en Cali, y el Estado asume la prestación directa del saneamiento básico. Todo lo que les estoy contando es la historia de lo que se ve, pero les quiero contar la historia de lo que no se ve. Al lado, las mismas personas antes de la Secretaría de Obras Públicas, los recicladores, empezaron a generar sus propios negocios. Así, por ejemplo, y es importante que tengan presente que hay 2 tipos de recicladores, o había todavía en algunas partes en Colombia recicladores de botadero o de vertedero. Son 2 tipos de recicladores: recicladores urbanos, que son itinerantes, lo cual dificulta muchísimo, salvo que sea por su propia autonomía y su propia organización, poder entrar en contacto, y los recicladores sedentarios, que eran los que vivían en el relleno, completamente distintos en su actividad, pero similares en su grupo ocupacional. Cuando llega la EDIS, y después de la EDIS, se liquida la EDIS y viene la privatización por el tema de la deuda externa de Latinoamérica en los 80 y los ajustes macroestructurales de los 90, se privatiza el acero. Y al privatizarse el acero, sencillamente parte, digamos, del gran debate que hay ahora a nivel de pobreza en el mundo es la privatización, que las privatizaciones a veces solamente se piensan en la legalidad y en lo formal y se olvida la realidad de terreno. Y por ejemplo, en nuestra privatización en Colombia se les olvidó que había algo así como 300.000 recicladores que comían y vivían de la basura. Personas que, por ejemplo, los de relleno, los de botadero, escarbaban y sacaban huesos que estuvieran 1, 2, 3 metros abajo, que ya eran huesos deshidratados, para venderlos como alimento a animales. Los recicladores itinerantes, algunos toman todo el papel, el metal, el vidrio y el plástico, lo llevan a bodegas y las bodegas a su vez se lo venden a la industria. Algunos se especializan. En todo caso, esta realidad es la realidad de la economía informal, y aquí quiero detenerme a uno de los argumentos persistentes que hemos usado a nombre propio o a nombre CISO. Es: todo el mundo está hablando ahora de los objetivos del milenio. El objetivo número 1, la reducción de pobreza, el impacto mundial, la responsabilidad social empresarial, y pareciera que solamente pensamos en actos individuales, ¿no? Como cómo voy a ayudarle a tal persona, cómo voy a hacer esto, y dejamos de pensar las grandes estrategias, como por Dios, cómo no es posible que cojamos en los grupos ocupacionales en pobreza, como los recicladores, y busquemos una solución sistémica de política pública, de derecho, de reglas ciertas y permanentes en el tiempo para permitir reducir pobreza. Resulta que desde la perspectiva del derecho, no muchas personas quisieran decirlo así, pero hay mal derecho y hay política pública negligente. Cuando las leyes, las normas, se hacen sin pensar en la realidad, se dislocan y alguien se sienta y las piensa en su escritorio y las disloca en la realidad, es mal derecho. Es un derecho que en vez de generar oportunidad y protección, genera barreras, vacíos, y genera lo que nosotros llamamos el empobrecimiento legal de los pobres. Y el empobrecimiento legal es básicamente alguien que ya está en condiciones de vulnerabilidad y exclusión, bajarlo aún más, casi llevándolo a la economía del crimen o la economía de autovictimización, por ejemplo la trata de personas, la economía del crimen de droga. Porque si usted ya no tiene, por ejemplo en el caso de los recicladores, que en su momento fue como lo peleamos, por decirlo así, si usted ya no tiene ni siquiera la basura para vivir, entonces ¿qué hace? ¿Se suicida en nombre del Estado de Derecho? Como que sí, no, mejor no, o sea, no, nadie se deja morir de hambre por el imperio de la ley. La ley tiene que responderle al terreno, la ley tiene que responderle a la realidad. Entonces, les voy a mostrar ahora un poco cómo entendemos nosotros en Civisol, y digamos que eso es como un prestado de RA, el tanque de pensamiento de RA sobre el tema de desarrollo y pobreza. La economía informal es la que no está protegida por la ley. Todo el pensamiento de privatización del aseo se hizo en el vacío, en el abstracto, pensando que solamente había operadores y carros compactadores
y el Estado, desconociendo la realidad del terreno, donde habían hombres, mujeres y niños que dependían de la botellita de plástico, de la chatarra, de la comida, incluso para comer. Esa dislocación de la realidad terminó en un empobrecimiento legal de los pobres, y junto a otros profesionales, a título personal, alguno de ellos y yo en su momento, y después el Civisol, que quise que fuera más colectivo, para que generara más civismo y solidaridad, hemos venido, por ponerlo en términos muy sencillos, combatiendo el empobrecimiento legal de los pobres para lograr el empoderamiento jurídico de los constituyentes atrapados en pobreza. Porque personalmente no creemos que haya pobres, odio la palabra pobres, creemos que hay constituyentes en pobreza, y esa pobreza son trampas de pobreza creadas por mala legislación, por política pública negligente y gobernantes sin consideración. Asimismo, y no quiero solamente criticar constructivamente al Estado, por supuesto, también a la industria que está produciendo y comprando materia prima secundaria a precio de esclavo. Entonces, básicamente lo que ha hecho Civisol es tratar, y no solamente Civisol, aquí quiero ser muy justa, aquí debe estar, no sé, el señor Fidalgo, el señor Salgar, bueno, nuestro Raúl es magistrado, pero varias personas que llevamos 10 años trabajando en que el derecho también le sirva a los recicladores. Podemos pasar a un slide. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿5 días? Muy bien, gracias. Exacto, gracias. Listo, entonces esto es muy importante para que ustedes sepan cuál ha sido la estrategia, porque si se entiende la estrategia de reducción de pobreza en los recicladores, es fácil entender las salidas. Una trampa de pobreza creada por el derecho, aquí está una trampa de pobreza. Las personas en pobreza, atrapadas en pobreza, tienen dos opciones. Uno, subir al ámbito de la formalidad, donde el Estado y la ley generan oportunidades y protección, o quedarse aquí, que esta es la famosa economía del rebusque, donde hay muchos cuentaprofistas, recicladores, vendedores ambulantes, etc. O cuando se hacen mal las leyes, pues lo que hacen es que ni siquiera los dejan en la mitad en la economía informal del rebusque, sino que los bajan. Al quitarles el acceso a la basura, ¿qué hace usted? Pues los baja y los lleva a un punto en que tienen que buscar sus ingresos para su subsistencia, prácticamente en una condición de autovictimización, por ejemplo, como para trata de personas, en prostitución forzada, o por ejemplo en circuitos criminales. Entonces hay dos posibilidades: la gran economía informal,